Y esta ha sido una semana clave porque es la primera vez que se da alguna suerte de estímulo fiscal con respecto a algo. Se publicó el decreto de estos estímulos planteados de cara a este fenómeno que se llama nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro. Y en ese contexto me da mucho gusto que está con nosotros esta mañana Valeria Moy. Ella es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, que desde hace mucho tiempo el IMCO pues es una brújula fundamental para navegar con datos justamente, pues el acontecer económico y de política pública. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta Hola Rodrigo, comunicación. buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y con gusto de escucharte. Y bueno, pues, ¿qué opinión te merecen esto que se anuncia, estos estímulos vinculados al nearshoring? ¿Cómo los ves? Mira, o sea, y no quiero sonar como la aguafiestas, ¿no? O sea, creo que hay parte de estos estímulos que está bien, que me parece que sí queremos estimular el nearshoring, que sí queremos aprovechar la oportunidad, porque es una oportunidad, yo creo, que muy importante para México. Sí creo que es real, creo que en estos, no sé, quizás 2, 3 años, para México podría ser vital aprovechar una oportunidad que, bueno, para el mundo quizás representa un conflicto, ¿no? Este conflicto entre Estados Unidos y China, para nosotros puede ser una oportunidad verdaderamente de oro. Hay que estimular eso, hay que aprovechar eso y hay que dar las condiciones para que ese nearshoring o esa relocalización pues sea lo mayor posible, porque sí puede representar desarrollo importante para algunas partes del país. Ahora, nosotros hemos estado hablando con un montón de empresas relacionadas, no necesariamente con nearshoring, porque esas empresas relacionadas con nearshoring, pues en teoría ahorita están en Asia y van a reubicarse, ¿no? Para que se dé este fenómeno, tendrían que cerrar operaciones en Asia y migrar a otro lado, y ojalá ese lado fuera México. Cuando hemos estado hablando con estas empresas tipo relacionadas con la industria de exportación, lo que ellas nos comentan es que necesitan un montón de cosas, necesitan infraestructura, necesitan carreteras, necesitan aeropuertos, necesitan sobre todo electricidad, necesitan agua, necesitan acceso a capital humano, necesitan un montón de cosas, pero nadie nos ha dicho lo que necesitamos es que nos den una exención fiscal, ¿no? Y en ese sentido, Claro. me parece que la exención fiscal o el estímulo fiscal puede funcionar bien, pero no me parece que sea la clave para atraer el nearshoring. Me parece que México tendría que estar trabajando en cosas mucho más profundas, mucho más complejas que un estímulo fiscal, ¿no? Entonces, no es que me parezca mal que den este estímulo fiscal, me parece que es de verdad insuficiente y no es necesariamente lo que las empresas están buscando. Claro, qué interesante eso que mencionas, porque sí, la parte fiscal no necesariamente, digo, cuando se instala una planta grande, lo estamos viendo ahora en el corredor transoceánico, pues sí que requieres desde la tierra, quizás los impuestos, y así ocurre en todo el mundo, ¿no? Es práctica global Claro. en cómo, incluso te acuerdas cuando Amazon hizo un concurso para ver en dónde iba a poner sus cuarteles centrales y entonces cada estado de la Unión Americana y cada ciudad le decía, oye, pues acá no te vamos a cobrar el agua, ¿no? Aquí no te vamos a cobrar la tierra, etcétera. Y es importante, pero finalmente, y como lo mencionas, pues temas tan básicos como la seguridad, ¿no? Recientemente que entrevistaba al presidente de Stellantis en México, decía, de la puerta de la planta para adentro no hay ningún problema en México, la sofisticación de la manufactura es muy potente, pero obviamente hay problemas de la puerta de la planta hacia afuera y creo que apuntas a un aspecto bien interesante y obvio lo de la electricidad, ¿no? Que eso es uno de los diques, digamos, cuellos de botella que hoy están frenando este fenómeno que está ocurriendo, sin duda, pero que finalmente pues sí se requieren otros componentes. Ahora, en la estructura, digamos, fiscal de lo que se está proponiendo y considerando lo que acabas de mencionar, Valeria, básicamente hará la diferencia, es decir, ¿crees que esto detone un poco más de inversión o simplemente pues suena bien para los titulares, pero quizás no necesariamente va a hacer que alguien tome la decisión de invertir? Yo creo que no necesariamente va a ser que alguien tome la decisión de invertir, o sea, una deducción anticipada del ISR, de la inversión, o una deducción anticipada de tus gastos de capacitación, que esa parte sí me parece interesante.
O sea, sí creo que puede ayudar a fomentar algo de capital humano, que es algo de las empresas, que las empresas se han quejado, que nos falta, que las empresas mexicanas y extranjeras nos han dicho, en México hace falta capital humano. ¿Y qué quiere decir capital humano, Rodrigo? Porque de repente le ponemos Sí, estos sí, sí. nombres que son muy sofisticados y pues la realidad es que lo que se necesita es gente que salga mejor preparada, no solo ingenieros, porque siempre hablamos de ingenieros, pero hay que hablar también de técnicos, de profesionistas, de gente que sepa hablar inglés. Entonces, lo que las empresas nos dicen es falta capital humano. Parte de este decreto permite la deducción en mayor porcentaje de los gastos en capacitación si la empresa logra comprobar que esos gastos en capacitación son en exceso a lo que normalmente hace, ¿no? Si normalmente gasta 100 en capacitación y ahora para el nearshoring va a gastar, no sé, 150, esos 50 los va a poder deducir más que antes, ¿no? Le va a dar un estímulo Claro. fiscal. Esa parte me parece interesante. Ahora, no creo que esto sea el que cambie o lo que cambie las reglas del juego, ¿no? Sí creo que puede ser un pequeño impulso, un pequeño empujoncito, pero por más incentivo fiscal que le des a una empresa, si esa empresa no tiene electricidad, no tiene carreteras, no tiene unas vías del tren para sacar su producción, si esas vías del tren existen, pero le van a robar sus contenedores en el momento que saque sus bienes, pues a mí me parece que por más exenciones fiscales que des, pues la empresa va a tomar otra decisión en función de muchas otras variables, ¿no? Y además, Rodrigo, yo creo que hay que tomar en cuenta que quizás, y esto merece más estudio y más análisis, quizás es violatorio de las reglas comerciales, no específicamente del TEMEC, pero sí de los acuerdos establecidos en el GATT. El artículo 1 del GATT dice que ningún país le puede dar a sus industrias ventajas especiales si son únicamente destinadas a la industria exportadora, porque eso funcionaría pues como competencia desleal. Entonces, hay que ver si esto que se está proponiendo en este decreto no es violatorio del acuerdo comercial que tenemos del GATT, de las reglas típicas establecidas y aplicables para todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, y no nos metemos en broncas, ¿no? En broncas con nuestros principales socios comerciales, porque nos podrían acusar de están dando ustedes incentivos desleales para nosotros. Entonces vamos a ver qué pasa. Te digo, no quiero sonar a que no me gusta, ¿no? Porque está bien que haya algún tipo de incentivo fiscal. No creo que sea necesariamente lo que las industrias están solicitando. Claro, o sea, sin duda es mejor que nada, ¿no? Y ahí ya vamos bien, Exacto, de es que tener ese es nada un de esto poco mi está bien, punto, exacto. pero pero no lo resuelve. Ahora, en esta parte que mencionabas, de repente, pues, ayer te escuchaba con la espléndida entrevista que te hizo mi amigo y colega Pascal Beltrán del Río, y en esa parte decía, bueno, no estoy seguro qué tan fácil será, por ejemplo, que si por primera vez México está tomando una actitud abiertamente pro negocios, digo, ha ocurrido, pero en el contexto, digamos, de este fenómeno, y sobre todo cuando hemos visto, por ejemplo, el CHIPS Act de Biden, ¿no? Que ha estimulado muy fuerte, justo incluso nosotros fuimos junto con Canadá a un panel ahí con las reglas de origen, etcétera. Y entonces me parece que lo más, digamos, el socio más importante, pues sí es Estados Unidos, hay algunas empresas europeas, muchas llegando de Asia. No estoy seguro si abrirían ese frente, ¿no? Porque de repente, pues, una economía tan potente como la de Estados Unidos, o incluso la propia China, ¿no? Con los coches eléctricos, que finalmente, pues, también ha estimulado muy fuerte. Y pues, realmente los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio no Son han muy sido, lentos, yo lo digamos, sé. Ujú. son muy lentos, ¿no? Sí. No, yo lo sé, Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y frente a la cantidad de recursos que pueden estar involucrados en este fenómeno de nearshoring, pues a lo mejor nadie quiere meterse en una bronca comercial si de todas maneras esto va a representar una oportunidad de negocio para todos, ¿no? Pero sí creo que a veces pensamos que México puede ser el único beneficiario del nearshoring, ¿no? O sea, sí tenemos claro. una mirada muy al ombligo pensando que este fenómeno solo beneficia a México y no nos damos cuenta que estamos compitiendo con otros países para atraer esa inversión. Y el principal país contra el cual competimos para atraer esa inversión es Estados Unidos. Sin duda. Valeria, vamos a hacer un corte, te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poquito más y regresamos, pero tenemos un corte automatizado, así que volvemos en un momento. Esta mañana está con nosotros Valeria Moy, directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que por cierto en el IMCO tienen este dato del índice de complejidad económica, un concepto que me fascina, que pues lanzó Ricardo Hausmann allá en la Universidad de Harvard y que es fundamental para entender con ese
porque la teoría es que a mayor sofisticación, digamos, en lo que produce un país, pues evidentemente más complejidad en ese proceso y a partir de ahí, por supuesto, no necesariamente hay tanta oferta, eso distingue a un país, pero el IMCO lo hace a través y en los estados, entonces es muy interesante porque ahí se ve, por ejemplo, si no mal recuerdo, Nuevo León es el estado que tiene mayor complejidad económica en México, incluso en el Atlas Global de Complejidad Económica, plantean el crecimiento económico hacia adelante y es bien interesante. Pero bueno, esa era una nota al margen, porque te quiero preguntar, Valeria, ¿cómo ves, digamos, el cierre de 2023 y cómo se va dibujando el 2024 en materia económica? Pues mira, yo creo que vamos a ver un 2023 mucho mejor de lo que esperábamos al inicio del año, ¿no? Yo todavía, o sea, y la verdad es que me encanta ver cuando reviso las expectativas que tenían todas las casas de bolsa, bancos, los especialistas sobre el crecimiento de la economía mexicana a principios de este año o a finales del pasado, que es cuando empiezan a generar sus expectativas, pues había unos, hay que recordar, por ejemplo, Bank of America traía una expectativa de menos 0,8 de crecimiento para la economía mexicana, ¿no? Poco a poco la fue subiendo, pero hoy todas las expectativas de crecimiento para este año están por arriba del 3%. Me parece que vamos a terminar alrededor del 3,2 y ese dato me parece muy positivo. Ahora, me parece muy positivo en un entorno en el que estamos acostumbrados a no crecer o a crecer poco o a tener expectativas muy bajas de crecimiento. Por eso me parece positivo, pero también, pues considero que México es una economía emergente. México debería de estar creciendo, pues bajita la mano a estas tasas, pero siempre, Rodrigo. O sea, no debería de ser una cuestión que nos llame la atención como de, wow, finalmente crecimos al 3%. Debería de ser la norma, no la excepción. Entonces, me da mucho gusto que este año vayamos a crecer a esta tasa. Me parece que el año que entra creceremos, según lo que estamos viendo y lo que hemos leído, un poco menos que este 3% y dependerá de muchos factores. Por ejemplo, la guerra ahorita en Israel y Gaza puede complicar el escenario, ¿no? Así como sucedió Rusia-Ucrania el año pasado, que nadie lo vio venir, pues nadie vio venir este ataque horrible y claro que puede complicar las cosas en el Medio Oriente y en consecuencia los precios del petróleo. Entonces, creo que sí existen esos factores que no logramos dimensionar, pero con la información que tenemos hasta este momento, este va a ser un buen año para la economía mexicana. Creo que los datos lo muestran. La llave que se abrió de inversión en los últimos meses llama mucho la atención. O sea, no había crecido la inversión en la forma en la que ha crecido en los últimos 3, 4 meses. El consumo, si bien se desaceleró en septiembre, hemos visto datos de consumo impresionantes que además todos los vemos, o sea, es muy notorio ver el Claro. incremento en el consumo. Entonces, me parece que este año va a ser bueno en materia económica, muy bueno en materia económica, sobre todo saliendo pues de la crisis ocasionada por la pandemia. Entonces, me parece que es un año bueno y me parece que el año que entra las cosas se empezarán otra vez a acomodar y en ese sentido, pues van a regresar los problemas reales de la economía mexicana, que es la falta de infraestructura, la falta de acceso a energéticos, la falta de desarrollo en el sur, y entonces pues vamos a tener que regresar a la misma conversación, Rodrigo, que hemos tenido hace mucho tiempo, porque simplemente pues no resolvemos los problemas estructurales de México. Sin duda, un tema, y agregaría lo que mencionabas, creo que una parte importante, sí, qué bueno que México ha tenido este crecimiento. Sin duda, el otro día que platicaba con Larry Rubin en el programa, pues decía es que México es un coche que va a 70 kilómetros por hora, pero fácilmente podría ir a 120 kilómetros por hora. Es decir, no está fuera del escenario pensar que podríamos estar creciendo a tasas de 5%, pero influye mucho el año pasado, en octubre, Bloomberg, me acuerdo mucho, aquí lo dije en estos micrófonos, dijo, hay un 100% de posibilidad de que Estados Unidos entre en una recesión Totalmente. y afortunadamente no entró en una recesión y gracias a ello en parte México, el sector externo se ha visto dinamizado. Obviamente también hay el sector de los servicios impulsado, por supuesto, por el aumento en ingresos, en los salarios, etcétera, pero sí también obviamente las proyecciones que se hacían, lo que uno puede ver en la encuesta Citibanamex o en las del Banco de México, pues estaban vinculadas a que se veía un Estados Unidos Por pues en supuesto, recesión o con un crecimiento bastante débil. Valeria, por como siempre, un supuesto. gusto, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por Otro tomar la abrazo de llamada y vuelta, siempre Rodrigo. atentos al IMCO. Gracias. Ahí Un escuchamos placer. a Valeria Moll, la directora general del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad.